Conversaciones sobre los 70, una revolución posible. El impacto de la revolución cubana. Tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto. Organizaciones y lucha armada. Los extremistas que ya habían copado el establecimiento Estrategias militar. y polémicas, los caminos para la revolución en Argentina. Las presuntas fisonomías de todos los secuestradores de Aramburgo. Trelew, ¿es posible la unidad? Pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. ¿Con Perón o sin Perón? Los caminos separados. Estúpidos que gritan. El golpe contrarrevolucionario del 76. Las nuevas generaciones estudian y recuperan lo mejor de la lucha revolucionaria en nuestro país. Conversaciones con jóvenes investigadores e investigadoras sobre nuestra historia reciente. Bien, le damos la bienvenida a esta nueva conversación, este nuevo encuentro del ciclo de conversaciones al que hemos sido invitados por las compañeras y los compañeros de Democracia Socialista y de Organización Revolucionaria Guevarista, y que es un ciclo de conversaciones que tiene como objetivo poder repasar, reflexionar sobre la experiencia revolucionaria de la Argentina de los años 70, partiendo de la conversación, la charla con jóvenes investigadores e investigadoras que han trabajado, han reflexionado bastante sobre el tema, para no solamente recuperar experiencias que son fundamentales para la historia argentina, para la historia del movimiento revolucionario argentino, sino también para que nos sirva en la reflexión del presente, digamos, la construcción de nuevas estrategias para afrontar los desafíos que se vienen. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con Federico Cormick, que es profesor de Historia, becario de CONICET, y es autor además y coautor de varios libros, uno de ellos, por ejemplo, dedicado al estudio de la fracción roja del PRT, y digamos que nuestra idea es poder conversar con él cuestiones que tienen que ver y que están referidos a la evolución de la estrategia revolucionaria de dos experiencias que han sido muy importantes para la izquierda revolucionaria argentina, como fueron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo y la Organización Comunista Poder Obrero. Hola Federico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Santiago? Bueno, la idea es esa, la hoja de ruta que te propongo es que podamos iniciar conversando sobre las definiciones estratégicas fundamentales y cómo evolucionaron esas definiciones estratégicas fundamentales en la experiencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y después podamos pasar, si nos da el tiempo, para explayarnos en lo que es la experiencia de la Organización Comunista Poder Obrero, que es una experiencia bastante poco conocida, por lo menos por la mayoría de la militancia, pero que ha sido una de las corrientes que animaron, digamos, las discusiones en los 70, y que responde, digamos, a lo que podemos denominar el gran campo del socialismo revolucionario. Antes de meternos en el tema, hacer una breve introducción en lo que tiene que ver con la estrategia, con las discusiones sobre la estrategia, no solamente en los 70, sino incluso en la actualidad, y que tiene que ver fundamentalmente con un hecho que marcó un antes y un después, un quiebre en América Latina y en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, que ha sido la Revolución Cubana. Que, como todos saben, fue una revolución triunfante, fue la primera revolución de habla hispana y de carácter socialista en América Latina, y que tuvo la importancia fundamental de haber quebrado la hegemonía estratégica de la Unión Soviética para el continente, ¿no? Una hegemonía que hasta el momento era prácticamente indiscutida y que tenía dos pilares fundamentales, digamos, sobre los cuales se basaba y promovía, digamos, la construcción de partidos comunistas en el continente. Una de ellas era la idea, básicamente, de la revolución por etapas. ¿Qué significa esto? Que el continente americano, las revoluciones en el continente americano debían transitar por dos etapas. Una primera etapa a la que estaban llamados en ese momento, incluso es una caracterización que hoy se siguen sosteniendo los partidos comunistas, digamos, que era la etapa de la revolución democrático-burguesa. Las tareas en el capitalismo para esta lectura, las tareas socialistas para esta lectura no estaban aún sobre la mesa, digamos, no había condiciones políticas para llevarlas adelante, y los partidos comunistas debían animar
en alianza con las burguesías nacionales, un proceso de revolución democrático-burguesa. Y por otro lado, digamos, las consecuencias de una política que barajaba que sostenía a nivel internacional la Unión Soviética, que era la política de coexistencia pacífica, digamos, ¿no? Que suponía básicamente un acuerdo con el imperialismo norteamericano que implicaba el desaliento de los procesos revolucionarios en América Latina y el aliento de procesos más de tipo democrático, pacifista. La Revolución Cubana viene a romper con estas verdades, digamos, o dogmas, digamos, establecidos por los partidos comunistas latinoamericanos, y fundamentalmente lo que viene a plantear es que la hora de la revolución para América Latina estaba sobre la mesa, que esas revoluciones debían ser no solamente antiimperialistas, sino también socialistas, que en esas revoluciones las burguesías nacionales no tenían un rol revolucionario que cumplir, que la vía para la revolución era necesariamente una vía violenta, y esa era fundamentalmente a partir de la vía guerrillera, y que además toda estrategia revolucionaria para América Latina que buscara un éxito debía ser una estrategia que se planteara en los márgenes continentales, digamos, ¿no? Eso, digamos, significó, como decía, un cimbronazo muy importante, no solamente para, digamos, para lo que es la comunidad del comunismo internacional, sino para lo que fueron los partidos revolucionarios de América Latina. A tal punto que significó una multiplicidad bastante importante de rupturas de los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y también el surgimiento de nuevos agrupamientos que, a la luz de la estrategia de la Revolución Cubana, se plantearon, digamos, a partir de esas certezas que acabo de describir, la construcción de estrategias alternativas a las planteadas por estos partidos. Dicho esto, digamos, las experiencias, sin la Revolución Cubana, las experiencias del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Organización Comunista Pueblo Obrero no pueden ser entendidas. Por eso me parecía importante hacer esta breve introducción para que pasemos ya al análisis de las estrategias de estas dos organizaciones. Y, como decía hoy al principio, iniciar por el PRT. Y con esto, digamos, tengo una pregunta para abrir el juego y para abrir la conversación, que es, bueno, ¿cuáles fueron las bases de esa estrategia revolucionaria que, digamos, adoptó el PRT y cómo evoluciona esa estrategia? Y con un coletazo que en el caso latinoamericano se desarrolla, se corre un poco el centro de gravedad desde Sudamérica hasta Centroamérica con la revolución nicaragüense y la persistencia de la revolución salvadoreña y la resistencia centroamericana en general, ¿no? Es decir, el intento de una revolución de asalto al poder en un contexto de mundo bipolar, donde el socialismo es una opción discutida a gran escala, sea para acompañarlo, sea para enfrentarlo, como el macartismo, las doctrinas de seguridad nacional y demás, pero quiero decir, el socialismo es una agenda indiscutida en ese escenario, y esa perspectiva que un poco se cierra con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y en el caso latinoamericano, justamente con el cierre de ciclos de alzamientos revolucionarios, y hasta cierto punto la conclusión, la experiencia finalmente terminada de la experiencia nicaragüense en el 90, digamos, ¿no? Y las negociaciones de paz en El Salvador y demás, cierra un ciclo que obviamente no cierra los procesos de lucha, sino en todo caso una forma central que asumió las perspectivas de lucha en esta época y en este siglo, y con esta perspectiva que vos señalabas, y donde efectivamente me parece que es central para pensar el momento de los años 60 y 70, la influencia de la Revolución Cubana como un punto de inflexión donde, no voy a decir nada novedoso, pero donde la revolución es posible. No solamente es posible, sino que está cercana, está ahí. Entonces hay que encontrar la forma de hacerlo, hay que sacarse la modorra de cierto acostumbramiento de partidos con muchas décadas que han empezado a construir políticas más institucionalistas, más de muy largo plazo, y se busca esa estrategia, ¿no? ¿Ibas a decir algo?
No, sí, entonces yo creo que ahí el punto de la Revolución Cubana es clave, diciendo, como bien dijiste vos, se rompen muchos partidos tradicionales de la izquierda, sectores también de otras raigambres, el nacionalismo popular que se radicalizan, en un sentido de afinidad con la experiencia cubana, con toda la paleta que abre la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana es, por suerte, hereje, ¿no? En gran medida. Entonces, esa condición de una revolución que arranca nacional antiimperialista, pero se consolida socialista, que se acuerda con la Unión Soviética porque es el campo que está planteado a nivel global, pero que al mismo tiempo construye una lógica, por ejemplo, muy distinta a la burocratización, a la lógica de prebendas, ni que hablar de la concepción disciplinar que asume el estalinismo y otras formas del socialismo realmente existente. Bueno, entusiasma en un sentido de posibilidad, de encontrar entonces la vía propiamente latinoamericana y entonces también propiamente argentina de la revolución social, de la transformación, entendiendo que el socialismo es una meta alcanzable, esperable, que no, si Cuba, que es un país aún más atrasado, más asediado por el imperialismo norteamericano, con una cantidad de condicionamientos materiales, incluso socioculturales, que parecerían, podrían llevar a pensar a algunas corrientes de interpretación muy lineales, que estaba más lejos de la experiencia socialista, pudo llegar a intentar esa gran epopeya que fue la Revolución Cubana, las campañas de alfabetización, la nacionalización de los recursos estratégicos y demás. Bueno, eso estaba en la agenda, ¿no? Y eso, yo creo que, o por lo menos soy partidario de, a la hora de hablar de estas organizaciones, que me parece muy importante hablar de ellas, es fundamental repasar un poquito, ponernos en tema en ese clima de época, ¿no? Porque existió el PRT, existió Poder Obrero, pero existió el peronismo revolucionario, existieron las corrientes revolucionarias de otros países de América Latina, es decir, hay esa expectativa. Ahora, bueno, sobre esa expectativa abierta por Cuba, claramente después hay un recorrido también específico que es el de los intentos de repetición de la experiencia cubana con un modelo muy esquemático, muy limitado, y de hecho que no logra ni siquiera calcar la realidad cubana, que es el foquismo, ¿no? O sea, digo que no logra calcar porque los propios cubanos para hacer la revolución contaron con un movimiento huelguístico, a veces con mayor capacidad, a veces con menos, con levantamientos insurreccionales locales y después generales, con un movimiento clandestino urbano que iba apoyando a las guerrillas en la Sierra Maestra, es decir, con una heterogeneidad, con un movimiento nacional, con movilizaciones por los derechos de aquellos que habían sido asesinados por la represión, por la libertad de los presos políticos, es decir, una dinámica social que supera mucho la particularidad y totalmente relevante, imposible de sacar la importancia que tuvo la guerrilla. Pero, y sin embargo, lamentablemente, sobre todo para muchos y muchas que cayeron en ese intento, la expectativa a utilizar esta concepción que se va a generar, se va a desplegar con mucha fuerza en los tempranos años 60 del foco, ¿no? La idea de que una chispa, un movimiento disruptivo va a ser un catalizador de un movimiento de masas que está ahí esperando, porque en realidad está contenido, pero como se decía muchas veces en la época, las condiciones objetivas están dadas y lo que falta es el factor subjetivo, y la guerrilla venía entonces a jugar ese rol, a prender esa llama. Bueno, fue una experiencia trágica la de los intentos que, no que construyó la lucha armada, sino que desarrolló la lucha armada subestimando esa experiencia de masas y esa condición de experiencia social, ¿no? Entonces también estas experiencias, la del PRT, la del Poder Obrero, son hijas de la Revolución Cubana y de un balance de los límites que tuvo el foquismo, que no es el único caso, ¿no? Hay muchas experiencias armadas que lograron ir empapándose del movimiento social a partir de distintos recorridos, desde experiencias campesinas, como pasó por ejemplo en Colombia, donde su raigambre fue enorme, histórica, y estaba anclada en un hecho clave que fue el Bogotazo, y cómo las clases dominantes le cerraron a las clases populares la posibilidad de organizarse
y de tener líderes que los expresen y demás. Eso llevó a una generalización de la violencia política, hasta experiencias que a veces iniciaron como pequeños núcleos, pero que lograron sortear ese momento inicial y empalmar con el movimiento de masas, como es, me parece, el caso sin dudas más importante, el sandinismo en Nicaragua, ¿no? Claro, claro. Es interesante esto que vos marcás, y adelantándonos un poco, porque la propia organización, el propio PRT, digamos, una vez que funda, digamos, la organización de coordinación más importante, digamos, como experiencia revolucionaria, ¿no?, en América Latina, que fue la Junta de Coordinación Revolucionaria, junto con el MIR chileno, el MLN Tupamaros de Uruguay y el LN boliviano. Ellos hacen ese mismo balance, digamos, ¿no?, y se presentan como hijos superadores, digamos, como una estrategia superadora de esos intentos de los primeros 60, digamos, de esos intentos foquistas de los primeros 60, digamos, y presentan una estrategia un poco más compleja y menos simplificadora, digamos, ¿no?, de la revolución para América Latina, digamos. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Lo cual resuelve algunos debates y otros no, me parece, ¿no? Es decir, salda la subestimación o la transformación en un debate muy infantil, muy escolar, si la lucha armada es foquismo o no es foquismo, y pareciera limitarse a eso, como fue efectivamente el debate con algunos sectores de la izquierda que, chocando, rechazando el desarrollo de las acciones armadas, englobaban todo tipo de acción armada en el foquismo sin entender esta diferencia o entendiéndolo y sin embargo utilizándolo como mecanismo de disputa política. Eso me parece interesante y me parece que es un buen punto para iniciar, digamos, lo que propuse como la evolución de la estrategia del PRT, ¿no? Me parece que es interesante, digamos, avanzar en la respuesta a esta pregunta: ¿qué fue el foquismo y por qué el PRT no fue foquista, digamos, ¿no? Digo, y con esto no quiero decir que no tuvo limitaciones la experiencia del PRT. De hecho, las tuvo, digamos, ¿no? Y un poco la charla y las reflexiones de este ciclo de conversación tienen ese sentido, tienen esa orientación. Bueno, no solamente observar los alcances y los aciertos, sino también las limitaciones para pensar y repensar las estrategias de la actualidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue el foquismo y por qué el PRT no fue foquista? Me parece una buena pregunta para comenzar, digamos, a responder algunas preguntas, a darnos algunas respuestas, ¿no? Sí, no, claro, o sea, ese balance está hecho ya. Cuando se funda el PRT, ese balance está hecho. Encima, las últimas experiencias del sector de Moreno, que rompe con el sector de Moreno, que se acercan al PRT, como la del Vasco Bengochea, que intenta también una organización muy centrada en el accionar armado sin una preparación orientada al movimiento social. Me parece a mí que terminan de consolidar una perspectiva que es el accionar militar debe estar ligado al proceso social, y la ligación, en todo caso, después hay que discutir qué es, ¿no? Es decir, cómo se construye. Bueno, vos lo has trabajado también. Me parece que la existencia, la utilización del término foquista tuvo un sentido en la primera década del 60, porque efectivamente en nuestro país se hicieron experiencias de ese tipo, la de Massetti creo que lo es, y otras que no dejan de ser valientes no dejan de ser parte de una generación que hizo todo lo posible para que esta sociedad sea más igualitaria y no lo desigual que es, ¿no? Pero que también mostraron limitaciones. El foquismo lo mostró en muchos países de América Latina y lo experimentó también relativamente en la Argentina. La experiencia urbana un poco podría contener esa dinámica. Aún así, esta idea de que la acción armada dinamiza el proceso de masas puede llevarnos a pensar que algunas organizaciones reprodujeron un poco esa expectativa, por ejemplo, FAL, ¿no? Fuerza Armada de Liberación, una organización que fue nacional, que eran distintos destacamentos, pero conformaban a nivel nacional, pero que sin embargo delegaban el proceso de masas en otros.
y su rol era el de activar por medio de esa iniciativa político-militar. Bueno, el PRT no, el PRT de hecho, y Poder Obrero lo mismo, son experiencias que van a llegar a su posición de definir un momento de iniciar las secciones armadas a partir de un recorrido de una experiencia social y política que tratan de fortalecerla, pegar un salto a partir de tener la capacidad también militar, pero donde el recorrido es el inverso, es porque somos una organización desarrollada en el movimiento obrero, en el movimiento social, que tiene perspectiva política, es que decimos este recorrido es insuficiente aún y hace falta desplegar una acción armada que está en tono con una discusión del periodo, que es que había condiciones para ese asalto al poder, y entonces había que encontrar formas que tal vez es importante resaltarlo, no estaban, ¿no? No es que ya estaba resuelto como era, no estaban, y bueno, lamentablemente en la gran mayoría de los países la revolución social no triunfó, y no, eso fue para las corrientes de izquierda, para las corrientes nacional radicales, para las distintas, una generación que experimentó propuestas estratégicas para tratar de alcanzar una transformación. Y en eso, la adopción de la lucha armada fue un elemento muy importante y que tuvo varios casos en donde fue frustrada y tuvo varias experiencias que fue triunfante. Entonces, donde claramente había un elemento del marco de situación que permitía reflexionar sobre la viabilidad de ese alzamiento armado, ¿no? O sea, digo, Cuba, Nicaragua, Vietnam, están ahí, o bueno, toda la resistencia anticolonial están ahí, y eso colabora con esa visualización. Después me parece que otra cosa de enorme complejidad, y que es que todas las organizaciones tendían, no todas, pero muchas tendían a afirmar esto tiene cierta complejidad por estas razones que te voy a señalar ahora, no, obviamente no se pudo saldar de forma tal de tener una capacidad transformadora radical en esos años, que tiene que ver con las complejidades de las diferencias de las sociedades latinoamericanas, que no son todas exactamente iguales, que su desarrollo, su forma de urbanización, sus experiencias políticas. En el caso argentino, la reflexión sobre el peronismo y el vínculo con el movimiento social son elementos que no estaban para nada contenidos en otras experiencias, ¿no? Ni en la experiencia de Cuba, ni en las experiencias que estas organizaciones miraban, ¿no? Como vos sabés, obviamente, trabajás esto, el PRT va a mirar cada vez más a Vietnam, y Vietnam tiene elementos de coincidencia y tiene también una cantidad de diferencias enormes en términos del marco que da posibilidad al desarrollo de la lucha, y Poder Obrero va a mirar más, es más, por así decirlo, un poco, es más heterogénea, pero va a mirar un poco más las tradiciones de la resistencia europea, ¿no? Entonces es más de la Revolución Rusa clásica, la recuperación del consejismo de Gramsci, del bienio rojo italiano, de Rosa Luxemburgo. Con eso hace un mix que lo trata que trata de tomarlo para pensar este mundo obrero y urbano en revolución, ¿no? Que en todo caso es un elemento interesante, porque justamente están todos en una búsqueda de un elemento que no tiene hasta ahora respuesta, que es cuál es la vía de la revolución latinoamericana en cada momento, y en esa época ambas experiencias dejan atrás claramente la idea del foco y recuperan un proceso donde la violencia tiene que palmar con el proceso de masas. Ahora el cómo es otro tema, ¿no? El cómo empalmar fue una gran discusión, creo que fue parte también de las crisis que atravesaron a estas organizaciones más de una vez, y también de su fortalecimiento. En el caso del PRT es evidente que el desarrollo del ERP la transformó en una organización nacional de una visibilidad y una importancia que no había adquirido hasta el momento. Entonces, bueno, no se puede soslayar cómo con la conformación del ERP el PRT logró instalarse como parte de la agenda política, ¿no? Me parece que eso es un elemento. Ahora, eso no quita que
la tensión entre lucha armada, lucha política, lucha social, bueno, está permanentemente y lleva bueno, a tensiones que algunas fueron leídas por la propia organización, ¿no? Como el balance crítico de lo que llamaban el periodo militarista, y otras, a mi entender, no, o no en el momento de esa experiencia. Para mí es interesante no tomar de forma absoluta, o sea, no recuperarlos como conclusión total, pero sí ver las lecturas también previas al golpe, ¿no? Donde hay, al golpe del 76 me refiero, donde hay nuevamente balance, ¿no? Y hay peleas y tensiones y demás, pero con esto que vos planteas de la estrategia, bueno, ahora tengo tu comentario, pero antes para no irme del tema, hay conclusiones que se van sacando y que hacen que haya una modificación de la perspectiva política. La hay cuando el PRT dice, en el 66, 67, los ingenios tucumanos están prendidos fuego, los sectores que nosotros, con los cuales nosotros compartimos la lucha, quieren ir a la confrontación, y es momento de avanzar en una estrategia político-militar en la Argentina, y se pelea con Morena en función de esa discusión. Lo es cuando se da el triunfo de Cámpora, hay un movimiento enorme en las condiciones políticas, y lo es también cuando se cierra ese ciclo y se dice, bueno, algunas de las cosas que nosotros decíamos funcionaron y otras no tanto, ¿no? Ya algunas cosas el propio Santucho llega a reflexionar en los pocos meses que vivió posterior al golpe del 76, y mucho más aparecen debates, intercambios entre los herederos, entre los hijos de esa experiencia, que a mí, desde mi punto de vista, cuesta mucho procesarlo, porque la derrota social, no la derrota del PRT, la derrota del movimiento revolucionario de los años 70, el proceso de cambio planteado en los años 70, generó muchas tensiones y también generó mucho revisionismo, ¿no? La negación de esa experiencia, y eso hizo, creo yo, también muy difícil meterse en esos detalles, ¿no? Porque, sobre todo en una época, tal vez para esta generación es más accesible, es más lejano, pero también es más accesible. Pero, como muchas veces la reflexión crítica estuvo pegada a la teoría de los dos demonios, estuvo pegada, digamos, a una ridiculización del proceso de transformación, el intento de transformación revolucionaria más importante que tuvo la Argentina, bueno, eso también, creo yo, opacó ciertas lecturas, ciertas conclusiones que son muy claras. Cuando vos lees los documentos, los debates que salían en el 76, en el 77, ya muchos de los propios problemas que uno puede ver ahora se discutían en ese momento, ¿no? Que tienen que ver con esto de cómo es la Argentina, hasta dónde alcanzaba con ese tipo de acciones y movilizaba. Por ejemplo, esta idea clásica, pero no por ello menos importante, de la ruptura, creo que vos lo comentás en tus trabajos, la escisión entre una vanguardia muy comprometida y un movimiento de masas que se retrae. Bueno, pero eso tiene una profundidad política enorme, porque si eso es así, muchas cosas son puestas en discusión, creo yo. Sí. Era verdad entonces, y entramos en todos los debates, era verdad que la guerra civil estaba abierta, que era una guerra revolucionaria en desarrollo, como pensaba el PRT, o era como tal vez le discutía Poder Obrero, que estaba eran los gérmenes, y se lo discutieron mucho también dentro del PRT, algunos se fueron, otros se quedaron, digamos, ahí, eso establece toda esas lecturas sobre el periodo establecen la necesidad de reflexiones críticas que, en el caso del PRT sobre todo, Poder Obrero también, pero hay un poquito más de sistematización, probablemente porque es más pequeño, y hubo menos tensiones sobre los distintos sectores que retoman su experiencia. Hubo una gran dificultad de hacer balance, ¿no? De hacer balance desde adentro, del propio campo político, en este caso del PRT. Entonces, yo lo que creo es que
otra idea que no tiene ninguna condición de novedad. Se trata de una experiencia muy corta, ¿no? Menos de 10 años. Si pensamos en el ciclo, o sea, si ligamos esto al ciclo de masas, que realmente marcó la agenda social, que se suele señalar que se inicia con el Cordobazo, ese ciclo de masa va del 69 al 76, ¿no? Y en ese auge de la movilización real, de amplios sectores, amplias franjas de trabajadores, de estudiantes, jóvenes, distintos movimientos villeros, bueno, una gran cantidad de movimientos de lucha, las organizaciones de la izquierda peronista, de la izquierda socialista, tratan de encontrar cómo empalmar para hacer una transformación revolucionaria. Y yo creo que ahí el tema de la estrategia es importante verlo al calor de esa dinámica, es decir, ¿qué es una estrategia si no es un recorrido, ¿no? Una perspectiva para un proceso de cambio que tiene momentos, que tiene instancias que no pueden ser previstas en su totalidad, y que por lo tanto, en la medida en que los escenarios van modificándose, también no solamente las tácticas políticas, sino las propias estrategias se van afinando, se van corrigiendo e incluso a veces van confrontando con las concepciones previas. Yo creo que eso le pasó al PRT. Eso es algo muy patente en la experiencia del PRT, digamos, ¿no? Esto que vos decís, esto que marcás, me parece que es central, digamos, sobre todo no solamente para pensar y revisar la experiencia del pasado y poder ser incluso justos con los balances, ¿no? Sino también para pensar las experiencias propias, digamos, ¿no? De las organizaciones revolucionarias que en la actualidad están empezando a discutir, digamos, el desarrollo de las estrategias. Y hay algo que vos marcabas que a mí me parece interesante, digamos, profundizar, ¿no? Que en el PRT conviven, digamos, estos dos fenómenos, ¿no? Por un lado, algunas lecturas que se arrastran a lo largo de toda la experiencia, digamos, y que desde mi punto de vista, digamos, están en el eje de algunos errores políticos que se transforman en errores políticos de corte estratégico, digamos, que después se corroboran en la derrota política. Por ejemplo, una de ellas es la lectura del peso político que todavía tenía en la conciencia de la gran masa obrera del peronismo, digamos, ¿no? Que va a tener, digamos, esa interpretación que hace el PRT de que la clase obrera estaba viviendo un proceso de revolución ideológica, de que ese proceso de revolución ideológica que estaba viviendo la clase obrera, que se manifestaba en el abandono del peronismo como plataforma político y de conciencia, iba, digamos, creciendo constantemente, digamos. Se va a manifestar en distintos momentos políticos. El más evidente de todos es en 1973, en donde el PRT evalúa que la clase obrera iba a asistir a las elecciones que coronan a Cámpora como presidente y el retorno del peronismo al gobierno, iban a asistir de manera, digamos, desconfiada, sin demasiadas expectativas, y que sostienen incluso después del rotundo triunfo del peronismo en la primera elección del 73, digamos, y que lo llevan incluso a hacer una evaluación, digamos, de ese tipo hacia fines del 75, digamos, teniendo como respuesta política, por ejemplo, al golpe militar, digamos, una política de neta ofensiva, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa evaluación, digamos, que uno puede decir, arrastra y que tiene un problema, digamos, teórico, político y estratégico, digamos, de gran significación para la experiencia del PRT, al mismo tiempo que se conviven con ese tipo de lecturas, desde mi punto de vista, erróneas, digamos, hay una preocupación, como vos decís, constante del partido y un ejercicio de cotejar constantemente, digamos, ¿no? La táctica, la estrategia, en función de los resultados de su política en la coyuntura. Y eso se nota, y vos lo reconstruís muy bien en uno de los últimos artículos que has publicado, en la evolución de esa estrategia, ¿no? En cómo van cambiando ciertas posiciones de la organización a lo largo de la coyuntura, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, uno de los elementos que yo me parece que está bien señalar como para tomar noción de hasta qué punto la estrategia se construye en el tiempo, la estrategia del PRT en este caso, pero en algún sentido coincido en lo que vos decís, que eso sirve para pensar los modelos políticos, ¿no?
algo más global, es si vos le preguntaras a un militante del PRT de 1976 en qué consiste la estrategia del PRT, te diría, el PRT tiene 4 pilares estratégicos: el partido, el ejército, el frente y la solidaridad internacional. Y si vos ves el recorrido, eso no fue así. O sea, no fue siempre así, sino que la conformación del partido es el punto de inicio en el cual se empieza a desarrollar una política que, a partir de, sobre todo, el golpe de Onganía, que pone la situación de confrontación abierta en otras condiciones, y el movimiento social de Tucumán de confrontación que le empieza a plantear la posibilidad de transformar una concepción de posibilidad de lucha armada en un inicio de la acción concreta y empezar a generar el ejército, modifica, entonces nos permite que ya a partir de 1970 podemos hablar del PRT-ERP, porque es una novedad en la concepción que se fue generando en un recorrido que está completamente centrada en ese binomio partido-ejército, no tiene abierta otra perspectiva, por más que haya dirigentes individuales que tienen algunos planteos del frente más amplio, y sí es el recorrido que se hace en esos años, mirando otras experiencias como la de Vietnam, y sobre todo pienso yo, eso bueno, hay que confrontarlo con los debates, las conclusiones que puedan irse viendo. Creo yo que muy claramente juega en esa nueva experiencia de apertura el momento político que va hacia el 73, ¿no? Toda la necesidad de decir, bueno, acá se juntan los determinados partidos para ir a las elecciones, se juntan estos otros, nosotros tenemos que construir un bloque, tenemos que salir de la unidad del partido, y ahí es donde la herramienta del modelo vietnamita es tomada de forma militante, se promueve el FAS, se construye una teoría que recién se cristaliza de forma sistemática para el partido en 1974, tiene que haber un Frente de Liberación Nacional. Y sobre la base de esa misma experiencia, el acercamiento, todos los cambios que hubo a nivel internacional, primero vinculados con la Cuarta Internacional, después acercándose, bueno, desde siempre vinculados con Cuba, pero profundizando ese vínculo, es que la consolidación de la Junta de Coordinación Revolucionaria y de forma mucho más grave, mucho más dramática, lamentablemente, el golpe de Estado del 76, que obliga a que la campaña internacional sea ya un centro de la actividad política, porque no es solamente la articulación, sino que se está diezmando el movimiento popular de Argentina y hace falta que desde afuera haya una campaña internacional que se lo denuncie. Las definiciones que ya habían ido consolidándose de la idea de una articulación internacional se transforman efectivamente en un frente estratégico, porque no lo era, por más que estuviera presente en el término de las energías dedicadas a esa tarea y demás, claramente se consolidan y aparecen artículos y demás, ¿no? Entonces, la estrategia, lo que para un militante del PRT sería la estrategia, es muy claro cómo se creó en el recorrido a partir de hechos, no solamente de una profundización de lo mismo, sino de conclusiones prácticas históricas, ¿no? Y ahí yo coincido con lo que vos decías, el tema que también sería importante profundizar. El tema del vínculo con el peronismo es un tema gigantesco. Para toda la izquierda en la Argentina es un tema, y entonces obviamente estas experiencias no pudieron quedar afuera. Y me parece que es distinto el movimiento que hacen en este sentido PRT y Poder Obrero, porque PRT en algún sentido tuvo siempre, o sea, si vos ves lo que hizo apenas nació, está bien, muy influido por la experiencia previa de Nahuel Moreno, que en su intento de un acercamiento al peronismo había hecho el entrismo, es decir, había llevado a militantes socialistas a militar en la fila del peronismo, algo que el PRT después en su fundación cuestiona y se corre de ese eje. Sin embargo, si vos ves algunas de las participaciones políticas iniciales, la más evidente es la participación de Leandro Fott en las elecciones provinciales de Tucumán, la ligazón con el peronismo es total. O sea, a Leandro Fott lo eligió una asamblea del Partido Justicialista de Tucumán, de la sede que tenía que ver con los ingenios azucareras que representaba, pero que se estaba totalmente compenetrados en la medida en que se trataba de sectores obreros, combativos, radicalizados, ¿no? Entonces, entra por una vía entonces me parece a mí,
de hacer una experiencia con. Y eso creo que es un valor que va muy a contramano de ciertas, bueno, de una cruz que tenía la nueva izquierda que nace en los años 60, que era mirar para atrás y decir, la izquierda en la Argentina es antiperonista. O sea, es una izquierda que participó en la Unión Democrática, después, en algunos a veces corrigió, a veces no, pero que tenía ese mote enorme encima suyo, que era el de no haber sido permeable, no haberse hecho peronista, pero no haber sido permeable, no haber podido entender la expectativa de sectores de masas con un proceso que, entre otras cosas, les dio enormes conquistas materiales y políticas, ¿no? Sí, sí. No solo materiales, sino políticas. Entonces, el PRT se inicia, como bien vos decís, con esas dos almas, con esa contradicción, porque convive muy prematuramente con un peronismo en la calle, en la lucha social inmediatamente, pero también se hace eco muy rápidamente de una concepción que es gravísima, gravísima en el sentido de lo que implicó, que es la fantasía de la desperonización, ¿no? Y en eso compra un paquete completamente del que estaba queriendo salir. Estaba queriendo construir una izquierda que no repita los dogmas o los métodos o las concepciones políticas de la izquierda que convergió en la Unión Democrática contra Perón. Reivindica la resistencia peronista, reivindica la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, o sea, se siente parte de ese movimiento popular, pero saca la conclusión muy rápidamente de que hay una tendencia a la pérdida de la representación del peronismo sobre las masas populares, y se lo cree, digamos, y eso marca un poco esa subestimación, me parece que vos bien decías, del 73, ¿no? O sea, cómo vos leés las cosas que decía el PRT meses antes de las elecciones, y meses antes, ya con una campaña electoral furiosa, con los sectores de la izquierda peronista siendo parte de esa campaña electoral, a los gritos con planteos de reivindicación de las guerrillas, con programas populares. Después, muchos de eso no se cumplieron, pero quiero decir, generando una expectativa política donde las líneas de izquierda dentro del peronismo estaban en ese campo, y el PRT diciendo, las mayorías populares descreen absolutamente el proceso electoral, no hay expectativa en esto, y es simplemente dejar que pase para volver al proceso de masas. Que tal vez en algunos sentidos, en una visión más de mediano plazo, no siempre estaba equivocado, en el sentido de ver los límites que podía tener esa experiencia, qué cosas no se iban a poder sostener, pero ahí, en este periodo, el PRT hace una experiencia muy distinta a esa de haber tratado de estar con el peronismo popular, con el peronismo de la calle, digamos, ¿no? Sino que se centra en una interpelación al peronismo revolucionario, al que no logra convocar, con el cual había convergido en varias experiencias, la más importante o la más significativa a nivel masivo, Trelew, la fuga de Trelew de agosto del 72, pero no logra reconocer esa densidad, ese peso que asume el peronismo. No lo puede creer, y ahí sí creo, porque desdice sus concepciones teóricas. Sus concepciones, ataca el corazón de lo que está diciendo, que es que está planteado ya el inicio de una guerra que no va a limitarse, y aceptar cierta expectativa en momentos intermedios y demás, tensiona muchísimo su concepción que está planteando como central, ¿no? A pesar de lo cual, una vez que suceda, el PRT va a ser sensible y va a empezar a modificar muy rápidamente algunas políticas. Pero no deja de ser un cimbronazo, y bueno, no casualmente se va a leer 22 de agosto, se fractura también con otros debates la Regional Sur. Es decir, hay cierta crisis en el PRT, más en este contexto de dificultades para una política acorde a lo que le estaba planteando una coyuntura política
difícil de imaginar, ¿no? Obviamente, en un país con tantos años de proscripción del peronismo, era algo muy difícil de imaginar qué sería esa vuelta del peronismo, pero al PRT le cuesta mucho. Yo ahí considero lo siguiente, ¿no? Que es que efectivamente, como vos decís, hay una, y como charlábamos recién, digamos, hay un problema ahí que tiene que ver con el fenómeno del peronismo, y que más allá de los análisis, digamos, en términos teóricos que se puedan hacer de aquel fenómeno, es una realidad política que el PRT no logra resolver del todo, y creo que no lo logra resolver, digamos, como así tampoco la mayoría de las organizaciones, ni siquiera las organizaciones peronistas, digamos, revolucionarias, en ese sentido, que es por cómo intervenir ante una masa obrera, una masa de trabajadores, digamos, en sentido amplio, que digamos, sigue referenciándose en esa experiencia como una experiencia que lo constituye como tal, digamos, no como colectivo. Y ahí, digamos, creo que ese es el desafío que incluso hoy tenemos las organizaciones revolucionarias, que no nos reivindicamos, digamos, en esa tradición, en la tradición del peronismo, ¿no? Ahora, yo creo que hay algo que es absolutamente, digamos, rescatable en la experiencia del partido, que es que la lectura que hace del peronismo, y que creo que tiene que ver un poco con esa caracterización, digamos, con la que podemos o no podemos estar de acuerdo, es, digamos, la lectura de la naturaleza del gobierno que va a asumir en el 73, digamos, y las consecuencias que eso va a tener para el movimiento popular y el proyecto político que va a desarrollar o va a intentar desarrollar el gobierno de Perón a partir del 73 en adelante, en muchos casos es prácticamente exacta, digamos, con algún tipo incluso hasta de contenido profético, digamos, en términos de los procesos de derechización, digamos, el rol que va a venir a jugar Perón, etc., ¿no? Y creo que en eso, digamos, eso es lo que le permite al PRT no convocar a la porción más importante del peronismo revolucionario encarnada en Montoneros, etc., pero sí, digamos, terminar de acercar posiciones con un sector del peronismo revolucionario, con el que termina coordinando en el FAS, digamos, e incluso con un sector que no termina entrando en el FAS, como fue el peronismo de base, pero que sí, digamos, tiene coincidencias en lecturas y un acercamiento concreto, que es, desde mi punto de vista, reivindicable. Ahora, hay algo que sí es, y en esto coincido con vos, y que está emparentado con esta idea de con esta lectura, para mí, digamos, aparece, digamos, como elemento de esta lectura del peronismo, una idea, digamos, una lectura lineal del proceso revolucionario y del proceso de desarrollo de conciencia revolucionaria en la masa trabajadora, ¿no? Que incluso, digamos, una especie de idea de que la revolución, el proceso revolucionario se desarrollaba ineluctablemente hacia el triunfo, que ese avance era de alguna manera lineal e inevitable, y eso desde mi punto de vista no solamente tiene implicancias en lo que tiene que ver con su intervención en la coyuntura y en la dificultad de la lectura del fenómeno peronista como tal, sino que incluso tiene consecuencias en su propia estrategia de guerra popular prolongada, que supone, digamos, incluso teóricamente, la necesidad de hacer lecturas de correlación de fuerzas que te permitan replegar, digamos, tus propias fuerzas en ciertos momentos en donde esa correlación de fuerzas es negativa y darte una política no ofensiva en momentos en que la ofensiva te puede llevar a la propia destrucción, digamos, ¿no? de tu fuerza. Creo que ahí también, digamos, hay una clara muestra de cierta, no sé si ingenuidad política, pero sí de cierto problema, digamos, ¿no? De base en las lecturas estratégicas de la organización. No sé qué opinás vos. Sí, coincido completamente. Me parece que el PRT, hay en eso una escuela un poco taxativa, ¿no? Una escuela muy que retoma a partir de ciertas definiciones generales, es capaz de transformarlas en una conclusión indiscutida, ¿no? O sea, el PRT dice, están dadas tales condiciones, se da esta situación, la guerra empezó, se va a dar y va a triunfar, y va a ser así, ¿no? O sea,
que en algún sentido, más en términos para el debate intelectual, tiene una fantasía de la infalibilidad de la teoría, ¿no? De esa teoría, ¿no? Y eso es un problema grave, es decir, porque obviamente que la teoría es muy importante, pero la toma y la da por hecho, la da por verdadera, y tiene una tendencia, después nos debe pasar a todos en nuestra actividad probablemente, pero bueno, cuanto más importantes son las organizaciones, más problemático es eso, después, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, a ver los hechos como ratificación de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso que vos ponés, asume Cámpora, se desarrolla el momento político más democrático que había conocido la Argentina desde el 55 hasta ese momento, y más progresivo en una cantidad de sentidos, ¿no? Con la presencia de los presidentes de Cuba, de Chile y demás. Después eso se derrumba con la derechización del peronismo de Seiza en adelante. ¿Cuál es la conclusión del PRT? Teníamos razón, de esto no iba a pasar nada, ¿no? Y ese paréntesis aparece casi como una circunstancia que, en vez de una experiencia para potenciar, o aunque más no sea, para construir una experiencia común con sectores de masas con las cuales pudiera después ampliar su construcción y su desarrollo político, ¿no? Entonces, esta idea de esto es inevitable la crisis, y la crisis lleva a la radicalización, es algo que se ve también con estas lecturas, por ejemplo, del desarrollo de una situación revolucionaria que vos lo ves anunciándose durante 1 año y medio, es notable, ¿no? Vos desde mediados del 74, el PRT dice, estamos en las puertas de una situación revolucionaria. Según el texto dice, empezó la situación revolucionaria, ya estamos entrando, no importa. El punto es que es una afirmación, bueno, pero que ya esa ambigüedad es interesante, porque es una afirmación, pero que al mismo tiempo no te puedo decir que estoy adentro, sino que está arrancando. Pero ese arranque es todo el tiempo. Estamos entrando, y pareciera ser que las contradicciones e incluso las confrontaciones ratificaran eso, y no necesariamente es así. Bueno, dramáticamente lo aprendimos también en el golpe del 76, ¿no? Quiero decir, no necesariamente el crecimiento de las tensiones llevan a un espiralamiento, como era la teoría que tenía el PRT, que la retomaba los vietnamitas, de que se estaba en un momento donde cada nueva represión generaba una resistencia cada vez mayor, ¿no? Esa es una idea que el PRT sostiene, entonces donde cree, por ejemplo, lee la represión sobre Tucumán, durante todo el periodo de todo el operativo de independencia, como la ratificación de que entonces el eje político ya es la guerra revolucionaria. Y que algo de lo que dice el PRT es verídico, es decir, han asumido un protagonismo inédito, eso es así, es indiscutible, pero bueno, falta este elemento gramsciano central que vos planteas, de la correlación de fuerza. ¿Dónde está? O sea, ¿cómo, si estamos teniendo caídos, si nos está costando hacer los paros, si está siendo cada vez más dificultosa sostener una iniciativa, al mismo tiempo decir que eso tiene que ver con que el temor del enemigo es tan grande, que nos reprime tan fuerte, que entonces quiere decir que somos fuertes, ¿no? O sea, hay una autoafirmación en ese argumento que se ve trágicamente con el golpe, pero que uno lo puede encontrar en el periodo previo, donde básicamente retomo esta idea que me parece central, que vos creo que ya la has señalado, que es la radicalización de la vanguardia es trasladada por el PRT a un proceso de masas, ¿no? Está convencido de que hay un proceso de masas, y eso tiene un impacto en todo el espectro de su concepción política, porque desde la idea de que ya hay condiciones para las grandes acciones, que suelen ser las primeras formas efectivas, sobre todo el 141 a principios del 73, y Villa María, supongamos, ¿no?
Ahora, muchas tienen efectos muy duros, reveses muy duros para el PRT, ¿no? Sanidad en septiembre del 73, Azul a principios del 74, y ni que hablar Montechingolo. O Catamarca también. Entonces, hay la convicción de que está todo dado y que lo que hay que hacer es empujar, lleva, me parece a mí, o nubla un poco cierta sensibilidad más fina sobre el hecho de que no todo el mundo estaba acompañando ese proceso social y que eso va a generar un hiato a la hora de la agudización de la represión. Entonces, donde esa teoría que el PRT tenía, que sostenía en ese momento, que la más represión hacía más resistencia y tendía hacia la guerra popular al estilo vietnamita, se desestructura cuando la represión lo que hace es obliga a replegarse el movimiento popular, que se da gravemente en el golpe del 76, pero que aún con resistencia ya se ve en el 75, con caídas fuertes, con la dinámica del operativo Independencia en Tucumán, con la dinámica del operativo Serpiente Roja en el cordón de Paraná, sobre Villa Constitución, donde no es que no hay resistencia, tiene razón, pero que hay resistencia, hay una vanguardia completamente convencida, radicalizada, comprometida con una transformación social, pero es radicalmente distinto eso. Yo no conozco tanto, vos creo que conocés más, pero es radicalmente distinto al proceso popular de masa que supone la resistencia vietnamita. Radicalmente distinto. O sea, no, entonces, esa asimilación de guerra popular es una asimilación que no tiene dónde afirmarse. Sí, ahí y donde el mismo PRT a veces cuando reflexiona lo dice, ¿no? O sea, el PRT dice, entramos en una guerra, pero estamos haciendo propaganda en el medio de la guerra, porque en realidad la guerra todavía no es guerra, o sea, hay un ida y vuelta en ese tratar de empujar, pero al mismo tiempo decir, bueno, nuestras unidades de guerra son estas, no son un ejército popular, lo sabe, el PRT lo sabe, no miente, entonces bueno, pero tiene esa idea en tendencia, ¿no? Entonces si ya tengo el destacamento, se está yendo hacia el ejército, si ya tengo la represión del ejército, se viene la guerra vietnamita. Y bueno, no, lamentablemente no, esas condiciones de empatía de un amplio campo popular estaban en algún sentido en las afinidades, en las simpatías, pero no en su incorporación a un proceso de ese nivel de enfrentamiento como se dio en la Argentina, ¿no? No se consolidó esa posibilidad de aunar a una vanguardia o a una dirigencia, a una avanzada con perspectiva revolucionaria, con un amplio movimiento de masas, siendo parte de ese proceso, como puede ser, no sé, el levantamiento insurreccional de Nicaragua en el 79, o sea, es una diferencia central. Sí, ahí dos cosas me interesaría, digamos, marcar y que conversemos y opinemos. Digamos, que es, por un lado, digamos, matizar un poco, digamos, yo comparto totalmente lo que vos planteás. Ahora, también es cierto, ¿no? Y esto me parece que es un dato que es significativo y que ayuda a entender, al margen digamos, de lo que desde mi punto de vista y por lo que veo también del tuyo, tiene que ver, digamos, los déficits de los análisis, los déficits teóricos que se presentan en este tipo de análisis del PRT. Lo cierto es que, digamos, hay algo que ayuda también a explicar, digamos, esos análisis tienen que ver con que, paradójicamente, la organización, y no tan paradójicamente, ¿no? La organización crece fenomenalmente en ese periodo, ¿no? En el periodo 73-76. Su nivel de inserción en el movimiento obrero es fenomenal. Digamos, es el momento en donde mayor desarrollo en el movimiento obrero tiene, digamos, incluso creciendo a la par de organizaciones que se seguían reivindicando como parte del peronismo. Ahora, hay algo que es interesante y que tiene que ver con la composición de esa vanguardia de la que hablamos, que desde mi punto de vista, digamos, lleva al PRT a trasladar, digamos, el estado de ánimo, el nivel de conciencia de esa vanguardia al conjunto de la población, que está compuesta por elementos sociales, digamos, por sectores de la clase que no necesariamente están organizados en partidos revolucionarios. Es decir, es una vanguardia que va más allá de las organizaciones revolucionarias, bastante más extendida de las organizaciones revolucionarias,
¿no? Y que comprende a agrupaciones obreras y que se manifiestan en conflictos obreros y populares muy importantes como los de Villa Constitución del 74-75. Ahora hay un elemento que desde mi punto de vista es fundamental para entender, digamos, la diferencia la diferencia del momento político y los problemas del análisis del PRT, que es que, por ejemplo, las grandes movilizaciones obreras del 75, a diferencia de la movilización obrero popular del 69, el cordobazo, tuvieron una característica reivindicativa y política que se restringió al sector más avanzado de la clase obrera, digamos, ¿no? Y que no se vio acompañada por las masas populares. Digamos, hay una diferencia en la característica de la movilización del 75 en relación a la movilización del 69, que es la composición social de esa movilización. Una, la del 69 del cordobazo, obrera y popular, digamos, múltiples sectores de la población argentina, de las masas, se vieron convocadas por la movilización obrera, mientras que en el 75 fueron movilizaciones que tuvieron la fuerza suficiente como para voltear a los gabinetes más importantes del gobierno de Isabel Perón, pero fueron netamente obreras, es decir, encabezadas por ese sector de la vanguardia obrera, y no acompañadas por el conjunto de la población argentina, ¿no? Hay una diferencia sustancial porque es esa vanguardia, esa misma vanguardia que se moviliza en el 75, a la que el PRT apela después del golpe con el argentino hacia las armas, pensando de que esa vanguardia en realidad es equiparable al conjunto de la población, cosa que desde mi punto de vista, digamos, evidentemente no fue así, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y creo que el enemigo lo logró detectar de manera muy precisa al atacar no solamente a las organizaciones revolucionarias, sino a ese activismo de vanguardia que hacía, si se quiere, de vínculo entre las organizaciones revolucionarias y el conjunto de la masa obrera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, y que está en relación con lo que veníamos hablando y con esto que acabo de denunciar, que tiene que ver con la distancia, y que vos también decías hace un rato, la distancia evidente entre la experiencia argentina y la experiencia vietnamita, que se refleja en dos cosas centrales. Digamos, una es que Vietnam estaba atravesada por una invasión imperialista, y la lucha contra el enemigo imperial era una lucha del conjunto del pueblo, de las masas, no de fracciones del pueblo, sino del conjunto. El conjunto del pueblo estaba jugado en la lucha en contra del imperialismo. Eso, ahí hay una certeza que se mide en correlación de fuerza, pero también se mide en pisos políticos que la experiencia del PRT y la experiencia de la Revolución Argentina no tenía garantizada. Y por otro lado, la indiscutida dirección del Partido Comunista de Vietnam como eje rector de la estrategia revolucionaria para Vietnam, digamos que en la Argentina tampoco, digamos, se replicaba, porque si bien el PRT era una de las organizaciones revolucionarias más importantes de la Argentina, existían otros destacamentos, otras organizaciones revolucionarias de peso, sin ir más lejos, Montoneros, que tenía otra estrategia y tenía otras expectativas en la intervención política del momento, que, digamos, no hacían del PRT el partido de la revolución, o el eje desde el cual se construía la estrategia para la revolución en la Argentina. No sé qué te parece, qué opinas de eso. Sobre lo primero que decías, parto de coincidir en una idea importante, general, no limitada a los distintos partidos en particular, que es que la avanzada que existió en ese periodo tiene que ver con un proceso de amplios sectores populares, no de las mayorías populares, pero de toda una camada del activismo obrero y popular que no es el PRT. O sea, el PRT es parte de eso, pero es muchísimo más de eso. No es Montonero, no es Poder Obrero, no es Peronismo de Base, es todo eso y mucho más, que tiene que ver con un sector de esta generación que, como activista obrero, activista villero, activista estudiantil, activista político,
entendió que era momento de jugarse incluso hasta la vida, o jugarse todo lo posible para hacer un cambio radical en el país que permitiera una sociedad igualitaria, y eso para algunos se llamó socialismo revolucionario, para otros fue socialismo nacional, para otros fue la conclusión del peronismo revolucionario, pero es esa expectativa de que se pueda hacer una sociedad realmente de iguales, o de equidad social, sin opresiones, sin explotaciones, y efectivamente estamos hablando de una cantidad enorme de personas comprometidas en ese proceso, que efectivamente, aún así, por su fragmentación, por la diversidad de tendencias políticas, por esto que estamos discutiendo hoy en términos de debates estratégicos y políticos, no encontró la forma de transformar esa energía en algo que arrastre a un movimiento popular más general, que es la condición sine qua non para la revolución social, digamos, ¿no? No hay revoluciones sociales todos los días y en todos lados, sino que, bueno, son experiencias más bien inéditas, no únicas, pero sí que se dan en condiciones muy específicas, que se logra ese empalme, y entonces las posibilidades de canalizarlo en la Argentina, todo este campo no lo puede ser, no puede ser el PRT, como no lo puede ser ninguna de las fuerzas políticas que, como bien decís, están subsumidas en ese proceso más general. Me parece, sobre el otro punto que vos señalás, que es el tema de la diferencia con Vietnam, evidente, ¿no? Totalmente, bueno, bien distinta a la realidad argentina. Me parece que, bueno, en primer lugar hay que reconocerle en los debates que muchos discutieron con el PRT el PRT lo negaba, ¿no? Poder Obrero se lo discutió, en ese punto la Fracción Roja se lo discutió, o sea que se estaba tomando un modelo vietnamita queriendo aplicarlo a la Argentina, y que ahí había muchos problemas, ¿no? Que tiene que ver en gran medida con esto que vos estás diciendo de una sobreexpectativa en la capacidad de lucha que va a haber a partir de asimilar categorías que no son lo mismo, ¿no? Entonces, la condición atrasada o no plenamente desarrollada argentina se asimila a la condición colonial de Vietnam, la ocupación efectiva de las tropas norteamericanas se asimila a un ejército argentino que es considerado el reproductor de las políticas imperialistas. Entonces hay una serie de traslaciones que van generando una conclusión que permite recoger esa experiencia y tomarla como un eje muy ordenador. Y ahí creo que hay un punto que muy claramente tensiona esa orientación, que es el problema democrático, el problema político, institucional, democrático, que el PRT no estaba preparado para desarrollarlo, que lo termina desarrollando. O sea, la propia situación del cambio de condiciones lo obliga a empezar a modificar, entonces tiene como esta suerte de posiciones superpuestas, donde al mismo tiempo que mantiene una idea general que tiene todos estos desacoples con la realidad argentina, trata de empezar a acomodarse, ¿no? Pero me parece que es un elemento muy relevante, que, bueno, qué sé yo, cuando el PRT discute con Fidel sobre el desarrollo de lucha armada, Fidel dice, no, en este momento no, no era una persona desautorizada para esa discusión. A lo que voy es que eran debates que tenían que ver con la caracterización, me refiero al momento democrático, está vinculado con la caracterización del feminismo que decíamos antes también, en el sentido de momentos donde determinadas situaciones permiten hacer experiencias con sectores de masas, que es distinto a la estrategia de radicalización permanente y acceso al poder por la vía de este ascenso que vos decías, y que el PRT empieza a ensayar mientras hace el otro al mismo tiempo, ¿no? O sea, mientras mantiene las grandes acciones y sigue hablando de una situación revolucionaria que se abre, empieza a abrir todo un recorrido de reflexión sobre una situación que no se esperaba, que, bueno, empieza con la concreción de una experiencia política inédita, como es el FAS, que me parece que vale la pena señalar que un partido o una corriente política como esta que estamos señalando
con muchos elementos críticos o de insuficiencia, es, por ejemplo, la que genera la mayor articulación política de toda la izquierda peronista y no peronista. Nadie en la Argentina de esta época pudo hacer el FAS, nadie pudo convocar a intentar que venga Ungar o conseguir que se presente Tosco, decirle Jaime que construya un proyecto político que unifique o que trate de unificar y que en ese marco esté dispuesto a hacer experiencias en algo que para el PRT de ese momento era tan bajo como en la democracia representativa institucional establecida, hacer experiencias por ese canal para tratar de jugar un rol de tracción de sectores populares, ¿no? Entonces, la pregunta estaba planteada, es decir, la búsqueda de sortear ese hiato entre la avanzada y un movimiento mucho más amplio empieza a explorarse. Es un recorrido que se inicia y que queda truncos, pero que se empieza a explorar y que me parece que es fundamental valorar ese tipo de dinámica del PRT. Después, obviamente, llegaron hasta donde llegaron, pero no en todos lados existe una guerrilla actuando con operaciones abiertas que hace un congreso con 25.000 personas, planteándose un programa de acción política que logra convocar a los dirigentes más aceptados por el movimiento popular, como puede ser Tosco, a que sea su figura pública más importante, logra traccionar, como bien dijiste vos, y que es parte de su concepción del peronismo, a sectores del peronismo combativos, porque la presencia de Ortega Peña y la presencia de Alicia Egurne son presencias muy valiosas, son presencias de gente que tiene probada procedencia y experiencia peronista, pero que disputa para que el peronismo sea un movimiento de liberación nacional y social, ¿no? Y en función de eso, acceden, acompañan la experiencia del FAS y tratan de consolidarla, llegó hasta donde pudo, y esa misma experiencia de buscar canales para acercarse a un movimiento de masas, a un movimiento social más amplio, me parece que se expresa muy claramente en la coyuntura, sobre todo pasando el momento inmediato de las coordinadoras interfabriles, cuando está planteada la crisis, la salida política, la crisis de salida política. Entonces, que el PRT vuelva en ese momento por ejemplo, porque había un ministro que había planteado que se iba a hacer una asamblea constituyente, y Isabel misma después llama a decir, bueno, va a elecciones y también vamos a reformar la Constitución. Entonces, esa situación que es totalmente coyuntural, el PRT la agarra para tratar de establecer una propuesta política intermedia. Dice, bueno, no, tratemos de generar un movimiento para una asamblea constituyente, que esta sea la salida política, que la verdadera representación sea el campo desde el cual ampliar la participación popular en este sentido revolucionario. Incluso en ese momento también una novedad importante, está dispuesto a una tregua con el gobierno de Isabel, que bueno, fue cuestionada y creo que en algunos elementos de razón hay en eso, es decir que PRT solía hablar de las treguas después de que había sido golpeado duramente en algunos hechos, pero aún así lo sostiene como argumento político, decir, bueno, si quieren una pacificación, nosotros jugamos. Llega a decir cosas como, estamos dispuestos a atravesar un proceso democrático, pacífico, para hacer la experiencia del movimiento popular, aunque nosotros no creemos en eso, lo vamos a acompañar, a ver, es decir que hay una búsqueda en esta, que el PRT la hace rapidísimo, es decir, no la tenía en la cabeza, no la tenía en su imaginario, llega el 73, lo negaba, y cuando empieza a vivir esa experiencia de actividad política, de presencia parlamentaria, de debate de la salida política, empieza a sofisticar su reflexión política, desde mi punto de vista, modificando incluso el sentido de su concepción estratégica, en el sentido de esto que vos decís, bueno, si había una linealidad, y ahora puedo entender que hay momentos de acumulación para un objetivo último, entonces estoy modificando en parte una concepción que había partido de la idea esta de cuanto más represión, ¿no? Este círculo que retoman de los dinamistas, cuanto más represión, el movimiento popular se va a ir amplificando, y dice, bueno, no, tiene que haber afirmaciones políticas de masas, que pueden expresarse en el FAS, después en el Frente Democrático, en momentos electorales, en una asamblea constituyente, distintas.
todas las experiencias que hubo en ese momento, el partido auténtico que promovió Montoneros, el intento de Poder Obrero de armar una corriente política, incluso las experiencias de sectores mucho más moderados, del Partido Intransigencia y demás, todas fracasaron porque el golpismo pasó por encima del movimiento popular en general. Pero sabiendo eso, es decir, uno puede decir, no funcionó la Asamblea Constituyente, no funcionó, o sea, nada de eso funcionó porque no funcionaban coordinadoras. Si fue derrotada esa avanzada popular, todas esas opciones perdieron, ¿no? No es que perdió una y no la otra. Ahora, me parece interesante reconocer que había un proceso de consolidación de una perspectiva política mucho más compleja que convivía con esa visión inicial y entonces la tensionaba, que a veces, como dice Pozzi, la cuestión militar, terminaban yendo por carriles en paralelo, ¿no? Entonces había una convocatoria política, al mismo tiempo había una acción militar, y eso no siempre funcionaba, ¿no? Sí, incluso también, las acciones militares eran interpretadas como una forma para abonar el proceso de democratización también, ¿no? En un momento, ¿no? Es pensada de esa manera, que incluso hay acciones que efectivamente lo muestran, ¿no? Yo pienso en Córdoba, etc. Pero digo, hay también ahí un esfuerzo por pensar, digamos, en esta mutación, digamos, de la estrategia, esta complejización de la estrategia, de pensar incluso el accionar militar, que en los primeros momentos estaba pensado como de enfrentamiento directo contra el poder para la toma del poder, empieza a ser pensado también como una herramienta para el proceso de democratización, la consolidación de estas propuestas alternativas, ¿no? Sí. El PRT saca la conclusión de que tuvo influencia la apertura electoral con la acción del principio del 73. No estoy tan convencido de que eso haya sido así, ¿no? O sea, de hecho, posteriormente a eso se da cierta tensión con otros sectores que eran aliados del PRT, en el sentido de que ven que en un momento que se va hacia la apertura, como que está enturbiando las aguas de una perspectiva política. Es difícil dimensionar eso, ¿no? O sea, porque efectivamente el PRT tiene expectativa de que las acciones generan temor y por lo tanto un repliegue de los sectores de poder y las Fuerzas Armadas. Y ahí habría que pensar, o sea, por supuesto, la acción violenta como la acción política, como la acción social, hay confrontación de fuerzas y pueden generarlo, como no, digamos, no necesariamente, no es una obviedad, y en todo caso, ahí también juega una lectura me parece que en ese punto hay cierta fragilidad, que es una lectura de qué pasa alrededor, ¿no? Qué pasa alrededor de ellos. Y en general yo creo que, si bien el partido se fue consolidando en ese momento, sus acciones le costaron mucho para consolidar ese arco de influencia política, ¿no? O sea, sus grandes acciones, ¿no? Porque había una valoración de las acciones militares en general, que estaba totalmente validada socialmente, por lo menos por toda esa avanzada política. Pero esas grandes acciones que eran espectaculares, que el PRT intentaba mostrar una situación ejemplar, para que todo el mundo viera la gran presencia de la guerrilla, para aquellos que no coincidían en que era el momento de hacerlo, en muchos casos tensionaba, y no me refiero al Partido Comunista o a sectores enfrentados con las acciones armadas, sino a otras organizaciones armadas, ¿no? El caso más claro creo que es el de peronismo de base y el FRP, que en distintos momentos plantearon ese punto central como quiebre de participar o no participar del FAS. Totalmente. ¿No? El peronismo de base dice, bueno, no, si no vamos a tener un criterio común, esto es muy difícil, y cuando Armando Jaime se va del FAS a mediados del 74, entre otras cosas, sostiene y dice, bueno, habíamos dicho que no iba a haber dirigentes nuestros del FAS en acciones armadas, habían participado azul, estaban completamente involucrados, es decir que ahí hay una dificultad que no es lo militar en abstracto, creo yo, no es lo militar en abstracto, el PRT no es solo que hace acciones militares, cree que es el momento de pegar el salto, y ese salto
tensiona mucho esto mismo que estamos hablando del contexto democrático, ¿no? Porque lo democrático, como bien dijiste vos, la represión desde desde mediados del 73, pero mucho más claramente fin del 73 en adelante, fue en ascenso radicalmente, ¿no? No era falso eso. Pero bueno, como la política también es la construcción de campos de afinidad, de consenso, si nadie te cree, si vos decís, Perón está reprimiendo, y los sectores que lo acompañan no lo van a empalmar, hacer una guerra era ratificar una idea que el PRT tenía, pero que le estaba costando que permeara en sectores más amplios. Me parece que ahí, bueno, es muy difícil, como ya dijimos, hacer una posición taxativa, porque no hay duda que el PRT creció también por la influencia que tuvo en las elecciones políticas, ¿no? Es evidente. Pero yo tiendo a creer, no soy el único, digamos, mucha gente cree que estas grandes acciones en varios casos le resultaron más negativas que positivas, ¿no? En el saldo concreto, inmediato, que cuánto ganó y cuánto perdió, y perdió más aliados que, además de, bueno, las pérdidas, que sí, compañero, claro. Fueron golpes duros para el PRT, pero bueno, qué sé yo, me parece que hay que ser conscientes, o a la hora de uno mete la lupa en un lugar que no está, ¿no? Estamos hablando de una generación que intentó hacer una revolución social en un contexto en el cual había revoluciones sociales en América Latina, y estaba tratando de construir una estrategia. Ellos tomaron este modelo dinamita, otros tomaron el modelo, o se propusieron desarrollarlo hacia el interior del peronismo. Los modelos no estaban determinados, y de hecho ese balance desde mi punto de vista es global, ¿no? Es por esa generación y no por este partido, este otro. En ese sentido, y para ir terminando, me interesaba por ahí meternos un poco, porque a lo largo de la conversación fuiste, digamos, ¿no? Reparando en la Organización Comunista Poder Obrero como una organización que planteó una estrategia alternativa, que nos pueda contar un poco, digamos, si bien lo fuiste planteando, por ahí puntualizar un poco más en cuál fue esa estrategia, cuál fue esa alternativa y cuáles fueron las discusiones que le daba esta organización, el PRT, organización que incluso hacia fines del 75 y principios del 76 plantea, digamos, la necesidad de avanzar en la unidad con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? Sí. A mí me parece interesante, cuando en un momento, hace varios años ya, con Gabriel Roth, del Topo Blindado, publicamos toda una serie de libros, que es en ese marco que yo saqué el de Fracción Roja del PRT, pero que hay varios más. Está el Gore, él junto con Campos habían escrito sobre el GEL. Me parece que es, en este planteo más general que te decía recién, parece que es importante, por ejemplo, el reconocer la gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, incluida la infinidad de organizaciones político-militares, da cuenta de un periodo histórico, ¿no? O sea, no tiene sentido estudiar un pequeño grupo por sí mismo y punto, pero en un contexto, el hecho de que hubiera tal diversidad de organizaciones políticas que estuvieran discutiendo la estrategia revolucionaria, da cuenta que la revolución estaba ahí, ¿no? Eso no podría suceder en un periodo donde eso no está planteado, ¿no? La gente no se suma a esos grupos, no les cree, no participa. Entonces, en ese contexto, una característica que tiene Poder Obrero, que es una organización que se va construyendo por distintos afluentes y se consolida ya entre el 74 y el 76, es que termina siendo, como hay mucha dispersión, pero también en un momento PRT y Montoneros empiezan a traccionar pequeños grupos y son como imanes de los destacamentos más pequeños, se termina convirtiendo efectivamente en una tercera experiencia política de las guerrillas argentinas. Por eso es que es convocada a ser parte del intento frustrado de la ola, ¿no? De una integración entre Montoneros, PRT y ellos.
por eso es que formaron parte del FAS, que bueno, o sea que está en ese mismo campo político y social, experimental. Me parece, en el caso de ellos, el movimiento es distinto. O sea, una de las cosas más interesantes, o una de las cosas para mí interesantes que tiene esta experiencia de Poder Obrero, es que se choca de golpe, se enfrenta gravemente, dramáticamente con la experiencia del 73 que hablábamos antes, y se ve obligada a salir de otro modo, ¿no? Es decir, los destacamentos que van a conformar Poder Obrero eran totalmente delimitacionistas en sus inicios, de una posición, ellos se llamaban de la izquierda socialista, o los socialistas puros, que básicamente, en ese sentido parecido en algunas cosas al PRT, desde una visión muy economicista, ¿no? O económico-social, sacaba las conclusiones del tipo de revolución. Entonces, la discusión que tenían ellos con prácticamente toda la izquierda era, como la Argentina ya es plenamente capitalista, no hay tareas democrático-burguesas que realizar, y es el momento de la revolución socialista, ¿no? En una, queriendo ser, en algún sentido tal vez lo eran un poco más complejos en algunas caracterizaciones, pero sin embargo retomando una cierta idea de escalones de la transformación social, que es muy propia de la época de las organizaciones y que obviamente mostró muchas limitaciones, ¿no? Pero de esa posición totalmente ultradelimitacionista, que por lo tanto consideraban a muchos sectores que eran moderados, que hacían el juego al régimen social y demás, lo que tiene de interesante o particular Poder Obrero es que su choque con las elecciones del 73 y su balance de que pensaba una cosa y pasó exactamente lo contrario, lo lleva a una redefinición de su estrategia, de su concepción política, que entonces te muestra el periodo posterior en una búsqueda permanente de reoxigenar el sentido de una izquierda radical, digamos decir, ¿no? Entonces, siguen planteando un objetivo socialista en el sentido del tipo de sociedad que quieren construir, siguen planteando la viabilidad de la lucha armada, y de hecho la van a poner en práctica, primero más como autodefensa y como grupos de obreros armados, y después también con destacamentos especiales, digamos, organizados por el partido. Pero van a hacer también una reflexión sobre el aspecto democrático, sobre el peronismo, o sea, sobre varios de los tópicos que estábamos discutiendo recién, bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, en relación al peronismo, bueno, como toda esta reflexión se hace en el propio periodo del 73, todavía es muy desorganizado. Ellos tratan de acompañar la candidatura del FAS, de Tosco, pero cuando eso se desarma, algunos sectores terminan volviendo, igual que el PRT, a la abstención, y otros, por ejemplo, llaman a votar a Perón y dicen, votemos por el programa que plantea Perón. Y lo hacen con toda una argumentación que es, ellos saben que Perón viene con una línea, ya pasó Ezeiza, ya se enfrentó con Montenegro, pero dice, bueno, la izquierda peronista está acá, hay un sector de más que está acá, entonces hagamos una experiencia política cerca de esto, no nos metamos, no nos hagamos peronistas, no somos peronistas, pero sí, entonces eso lleva a determinadas tácticas específicas de esa elección, tanto como, por ejemplo, participar del acto de Montoneros en Atlanta, del acto de mayo del 74, donde Montonero rompe con yendo con sus propias definiciones, pero tratando de construir. Entonces, es muy llamativo que ellos terminan teniendo, en el contexto de las coordinadoras interfabriles, mucho más diálogo con Montonero, siendo una organización más chica que el que tenía, parece entonces, el PRT, que es un contexto en el cual el PRT se está muy envalentonado y caracteriza a Montoneros, lo deja de caracterizar como organización revolucionaria y lo pasa a caracterizar como populista, ¿no? Es un momento muy delimitacionista del PRT. Y ese elemento también se desarrolla en la cuestión democrática en el sentido de la centralidad del trabajo en la defensa contra el avance de la derecha, ¿no? Que es algo que el PRT también incluye, sobre todo por medio de la revista Nuevo Hombre, y que Poder Obrero enfatiza, lo pone como eje bastante ordenador, que es
la construcción de un gran campo democrático, es decir, poder clarificar las distintas esferas de articulación, ¿no? Es decir, bueno, están los sectores socialistas que tienen un objetivo último, está la articulación en frente único más inmediato, y está la defensa frente a la avanzada represiva y golpista que se está desarrollando, y en la que hay que tener un lugar en primera línea, ¿no? En eso fueron mucho más, lo llevaron mucho más adelante ese planteo, incluso que el PRT. Entonces, por ejemplo, la campaña contra la intervención en Córdoba, después Navarrazo, aparece como un eje ordenador de la actividad política, y bueno, y eso se va construyendo en un sentido que va a terminar convergiendo por distintos recorridos, convergiendo con esta reflexión que hace el PRT, que plantea frente al golpe, un gran frente democrático para defender los derechos obtenidos y recuperar algunos perdidos, evitando una avanzada derechista, ¿no? Que estaba muy lejos, que da cuenta de una concepción de correlación de fuerzas, y que está muy lejos de algunas lecturas iniciales. Ese es, me parece, algunos de los elementos políticos. Después ellos están nutridos mucho por el consejismo europeo, tienen ahí un énfasis en la autoorganización obrera, que también es interesante en esta idea de tratar de articular la fuerza social, por decirlo de forma muy esquemática, no es tan así, no era tan ingenuo el modelo, pero podríamos decir, si el PRT desde el FAS trata de hacer una articulación política que desde arriba, desde la articulación de las organizaciones, logre un campo social, su gran apuesta va a ser politizar las coordinadoras interfabricas, ¿no? Es decir, elevar desde la articulación del movimiento obrero realmente existente a consignas políticas que permitan cristalizar eso en una fuerza social, ¿no? O sea, hay posiciones que son comunes, pero otras que tienen que ver con esta búsqueda que recupera algunas corrientes del marxismo, donde la autoorganización del movimiento obrero es el punto de inicio de la perspectiva estratégica. Bueno, sí, no sé, tiene mucho más, pero... Está buenísimo eso. En alguna medida, en relación a esto último que decís, hay ahí otras organizaciones que barajan relativamente esa misma estrategia. Estoy pensando específicamente en el peronismo de base, ¿no? que también tiene una influencia muy clara del consejismo italiano, se forman en la experiencia de las brigadas rojas italianas, Lena, Toni Negri, etc. Toni Negri en su momento consejista, etc. Digamos, y ahí hay también, como vos decís, y es bastante interesante esto. Ahora, mientras hablamos, reparo en que tanto el peronismo de base como OCPO, uno en el campo del peronismo revolucionario, otro en el campo del marxismo revolucionario, son organizaciones y estrategias, digamos, que han sido opacadas, si se quiere de alguna manera, una por la experiencia de Montoneros, digamos, en el campo del peronismo revolucionario, otra por la experiencia del PRT, ¿no? Que, pese a sus diferencias, podemos decir que tenían una estrategia, digamos, en ese sentido similar, digamos, ¿no? Pero bueno, hemos hablado largo rato, y no sé si te queda alguna reflexión final. Me parece que, digamos, la conversación ha dado un montón de puntas para revisar, como hicimos, digamos, la experiencia de la revolución y de las organizaciones revolucionarias de los 70, pero también, digamos, son reflexiones que cobran absoluta actualidad, sobre todo para las organizaciones que venimos, y los distintos destacamentos que venimos, digamos, revisando, y nos sentimos parte de esa tradición política, y que, digamos, estamos asumiendo responsabilidad en un contexto sumamente complejo, en donde, digamos, las tareas democráticas, las tareas revolucionarias, etcétera, están puestas a la orden del día, ¿no? Bueno, sí. No sé, para ir cerrando, yo creo que digamos que lo importante de intercambiar sobre estas experiencias tiene que ver con que fue la última gran experiencia en la cual se planteó la posibilidad de la conquista de un cambio social radical para la Argentina, ¿no? O sea, no es arbitrario, sino es un momento histórico que deja mucho,
que deja mucho bagaje para retomarlo, pensarlo, trabajarlo y militarlo, obviamente, ¿no? Como te decía al principio, creo que es central ubicarnos en un contexto histórico y saber que estamos en un periodo histórico distinto. Desde mi punto de vista, ese es un elemento significativo, ¿no? Es decir, el PRT, Poder Obrero, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, por retomar lo que decíamos en el inicio, son la expresión de este segundo gran momento de la energía transformadora latinoamericana, del contexto del mundo bipolar del corto siglo XX, que tuvo una dinámica social donde el socialismo estaba planteado como agenda mucho más cercana, donde había campos en los cuales apoyarse, que fue parte de los debates de esta asociación, no nos metimos en eso, pero aparecía entre los debates, y donde estas vías de acción estaban también presentes en experiencias cercanas. Eso no quiere decir que se haya cerrado un ciclo histórico. Para mí creo que eso es una visión bastante amplia, digamos, no es para nada mía. No quiere decir que las formas no se recrean, no vuelven a aparecer. O sea, el ciclo histórico que se inicia con la Revolución Rusa retoma experiencias de las luchas sociales del largo siglo XIX. Sin embargo, logra abrir una nueva configuración social donde hay otras condiciones. Hoy estamos en una sociedad muy distinta, donde la fragmentación de la flexibilización laboral, las distintas formas de trabajo y demás, reestructuraron nuestras sociedades, las relaciones internacionales también, la centralidad del ascenso de la derecha a nivel global y en nuestro continente también, generan campos específicos sobre los cuales es obligatorio intervenir, digamos, para los movimientos populares actualmente, y eso no puede perderse de vista en el sentido de que nosotros y nosotras, o sea, todos quienes reflexionamos teóricamente, políticamente, también para pensar en los cambios sociales por venir, en la práctica política, no puede perderse de vista en el sentido de que no hay traslaciones mecánicas, pero sí hay aprendizajes. Creo que es un elemento significativo. No estamos en una época en la cual la Revolución Cubana está marcando una agenda, pero los pueblos siempre han encontrado caminos para ir volviendo a abrir agendas, ¿no? Entonces, lo que hay que, en todo caso, me parece a mí, lo que aporta mucho pensar experiencias específicas es aprender sus recorridos, sus trayectorias, y creo yo que en eso me pareció muy rico el intercambio, en sus contradicciones también, ¿no? Evitando las lecturas canónicas que te llevan a intentar repetir fórmulas totalmente. O sea, si no había condiciones para repetir fórmulas en un contexto donde estaba planteada la revolución social, ni que hablar que eso que fue experimentado en los años 70 hoy no se puede replicar en esos términos. Ahora, que hay movimientos que uno puede ver la dinámica, cómo se aprende de los cambios de escenario, cómo las estrategias están en construcción, cómo existe la aparición de nuevas formas radicales, cómo socialistas y peronistas en su momento que parecían totalmente disociados convergen en experiencias en momentos de radicalización como es el FAS o como es la ola. Bueno, distintos elementos que son, bueno, después uno tiene que ver qué cuestiones pueden ser recuperadas de forma concreta, pero que en lo que hace a la reflexión y al aprendizaje sí tiene una riqueza, creo yo, enorme, y por eso saludo esta charla y este ciclo que están haciendo. Está muy bien, bueno, te agradezco un montón, y la verdad que, bueno, ha dado un montón de puntas para reflexionar y para seguir discutiendo. Así que bueno, nos estaremos viendo en las calles. Bueno, muchas gracias, Santiago.